children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. Comenzamos nuestra tertulia científica con Javier San Pedro, que está aquí a mi lado. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien. Y con nuestro particular corresponsal en Tanzania. Creo que todavía sigue en Tanzania. Pera Estupiñán, ¿cómo estás, Pera? Buenos días. Pues la verdad es que estoy más moreno de lo que estaba cuando salí, pero no, muy bien, muy contento. Ahora exactamente en Zanzíbar. Después os cuento un poquito más. Zanzíbar, lugar maravilloso del que, por cierto, hablamos ayer, porque allí nació Freddie Mercury, el de Queen, no sé si lo sabías. Sí, lo sabía, pero no le tienen mucha estima, porque como aquí los homosexuales no es que estén precisamente bien vistos, pues claro, hay poca difusión de Freddie Mercury, es curioso. Tiene mucho sentido. Pera Estupiñán es químico, es bioquímico y es conductor en la 2 de El Cazador de Cerebros, y Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y colaborador del País. Antes de entrar en materia, esta semana se ha publicado un estudio que dice que delinquir en la edad adulta es raro, pero hacerlo en la adolescencia es normal, por lo que las penas a los adolescentes no deberían ser excesivas si tenemos en cuenta que es un comportamiento temporal. ¿Habéis visto el estudio, no? Pues sí, es bien curioso, ¿no? Es un metaestudio, es una colección de todos los estudios que se habían hecho, de manera que su tamaño de muestra es amplio. Y es esa edad difícil, ¿no? No nos imaginamos hasta qué punto es difícil. Los números son tremendos. Hasta el 90% de los adolescentes varones, los chicos, para las chicas los números se reducen mucho, delinquen en algún momento de su adolescencia, pues entre los 15 y los 20 años, redondeando un poco. Y claro, luego se les pasa a la mayoría, ¿no? Entonces, el rigor penal que aplicamos, por supuesto, en esta estadística está incluido desde robar un pañuelo en unos grandes almacenes hasta una agresión violenta que puede acabar en un homicidio, ¿no? Pero, claro, aplicar un rigor penal... En distintos países difiere esto, pero aplicar un rigor penal excesivo puede ser contraproducente porque claro, la adolescencia es una enfermedad que se cura con el tiempo, y la inmensa mayoría de esto, el 90% de la población masculina es casi todo el mundo, ¿no? Y que, si se les va a pasar a los 20 años, pues lo mejor sería intentar integrarlos, porque toda esta gente suele acabar integrada. Y además hay que creer como país siempre en la teoría de la reinserción. Eso sí, es naturalmente. Es importante que lo hagamos. Es un estudio muy curioso. Además, analiza, como decías, también la delincuencia en función del género. Por cada chica adolescente que comete un delito, lo hacen también 5 chicos. Y por cada mujer adulta que comete un delito, hay 10 hombres que cometen un delito. Así es. Y esto, cuando algo ocurre en todas las culturas y la diferencia principal es entre los dos sexos, podemos sospechar que hay factores fisiológicos, ¿no? Porque los mismos factores no van a actuar en Tanzania y en Suecia. Claro. Y pues hombre, imaginemos, por ejemplo, tenemos un caso claro con las hormonas sexuales. La testosterona la tienen los chicos más alto que las chicas, y está implicada directamente no solo en la sexualidad, que también, sino en la agresividad. Pues aquí hay un factor fisiológico y habrá otros que no conocemos. Por cierto, que la testosterona, su principal efecto no ocurre en la adolescencia, sino en el momento del nacimiento o en las semanas perinatales. Las últimas semanas de gestación hay un pico en la concentración de testosterona que produce no la madre, sino los propios testículos del bebé, del feto inmediatamente anterior al nacimiento, y esto vuelve su cerebro macho. Y se queda macho para toda la vida. Aunque después los niveles de hormonas también tienen que ver con la agresividad en todo el resto del tiempo. Es muy interesante, ver cómo incluso hasta la agresividad o el índice de delincuencia se pueden de alguna manera desviar hacia el terreno científico. Bueno, claro, ese es el gran mensaje que muchas veces transmitimos. O sea, la ciencia es una manera de entender mejor el mundo, y es un método en realidad. No es que sea química, biología
o física, sino es un método de hacer experimentos para entender cómo funcionan las cosas, y si sabemos cómo funcionan las cosas, en este caso el desarrollo de un cerebro adolescente, podemos tomar decisiones más acertadas. O sea, la ciencia es un método, no es una disciplina. Tenemos como siempre un número de teléfono por si quieren hacer alguna pregunta científica al final de este espacio a Pere y a Javier, o buscar alguna opinión, o simplemente meterse con ellos, que también lo aceptan amablemente. Es el 638-855-349, 638-855-349. También es un número de WhatsApp, con lo cual si nos quieren dejar una nota de voz o mandarnos un mensaje, les llamamos de vuelta. Venga, empezamos. Solemos hablar del calentamiento global cuando una imagen nos asombra o cuando nos afecta especialmente a nosotros, pero hay lugares que nos quedan lejos, de los que hablamos muy poco y a los que el cambio climático está afectando especialmente. Yo decía al principio, y de ahí el sonido sensiblemente inferior al habitual, que Pere está en Tanzania. Así que aprovechando que está por allí, queremos acercarnos un poco a la realidad de ese país. Así que primero, si quieres, Pere, ponnos en contexto. Has estado no solamente de safari, sino de safari científico, haciendo cosas interesantes para alguien como tú. Sí, no, la verdad es que está siendo un viaje muy completo. O sea, evidentemente fui al Serengeti, que lo comenté la semana pasada, y es un punto, pero estuve en la universidad también de Dar es Salaam, que es la universidad más grande del país. Estuve dando una charla de neurociencia en la Embajada Española, en el Instituto Coede, y hablando mucho con gente que está trabajando en problemas en cómo mejorar ciertos aspectos tanto de medicina como de deforestación, y la verdad es que te da una sensación como turista, tienes unos sentimientos encontrados, porque todo es muy bonito. O sea, tú vas y ves leones en el Serengeti, pero cuando te dicen que quizás ahora hay unos 20.000 leones, pero hace 10 años o 20 años había unos 200.000, te da un shock. O cuando ves que bonitos los bosques, pero la gente porque necesitan cocinar con carbón vegetal y hay un grave problema de deforestación. Entonces, la verdad es que viajar a estos países, si no sales de lo que es la burbuja turística, pues puedes tener una sensación positiva, pero a mí me está dejando un poco dubitativo, ¿eh? Sí, tú dices que Tanzania genera una especie de mix de sensaciones, ¿no? Sí. Y lo ves, por ejemplo, estuve en la Universidad de Dar es Salaam y, bueno, es una universidad, pero también estuve en las zonas rurales donde ves una población que vive prácticamente de una mina de sal donde están trabajando 9 horas o 10 horas al día bajo el sol africano por 40 euros al mes. Y ves los niños que están allí en esa población y dices, ¿tienen alguna posibilidad de salir de lo que se llama el poverty trap, ¿no? La trampa de la pobreza? Y te das cuenta que no. O sea, es decir, ni que los padres se esfuercen mucho en darles una educación rural, pero que puedan acceder a la secundaria, a la educación superior, si fueran muy inteligentes, muy trabajadores. No, están atrapados. Ese concepto de poverty trap, de trampa de la pobreza, es muy duro, porque te quita la esperanza. Y ellos mismos, al no ver estas posibilidades de prosperar, pues ya tienen una actitud en realidad muy conformista con la vida, y es por falta de esperanza. Pero conformista o derrotista, según se mire, son zonas rurales muy pobres. Recuerdo que estás en Tanzania, en Zanzíbar, un lugar en el que la homosexualidad, como contabas, está penalizada con la cárcel y con unas condiciones económicas, también ambientales, en las que supongo que luchar contra el cambio climático no debe ser una prioridad para ellos. No lo es, pero bueno, es que tampoco, eso no sé lo que dirá nuestro invitado dentro de un rato, pero es que ellos no han causado el cambio climático. Eso de luchar contra el cambio climático, quienes tenemos que luchar somos nosotros, ¿no? Pero es verdad que cuando les hablas de cambio climático, ellos tienen unas prioridades mucho más inmediatas. Y lo que decíamos de Daniel, que ahora le presentaremos, me estaba comentando el otro día un proyecto sobre o sea, la gente cocina con carbón vegetal y eso es contaminación para el medio ambiente, pero también contaminación para ellos. Tienen un montón de enfermedades asociadas a que en las casas cocinan con carbón.
Ese invitado del que nos hablas es alguien a quien has conocido allí en Tanzania, es Daniel Mira Salama, que es especialista en medio ambiente y en desarrollo sostenible del Banco Mundial. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. Sí, repito que estáis en Tanzania porque hay un bastante ruido de fondo. Me parece que no es un país en el que se respeten mucho los silencios, ¿no? Sí, es un país en el que hay mucha alegría y la gente vive en la calle. Oye, tú llevas años trabajando en proyectos de adaptación al cambio climático. ¿Es mucho más difícil esa adaptación en unos países como el que estás que en otros? Sí, bueno, sin duda ninguna. La adaptación básicamente es cómo minimizar los impactos de ese cambio climático, mientras que lo que se refería antes Pérez de la mitigación sería reducir las causas, la adaptación es minimizar las consecuencias. Y como todo, pues depende de los recursos que un país tenga. Entonces, por ejemplo, si por ejemplo en España sube 1 grado la temperatura a causa del cambio climático, bueno, pues nos metemos en casa y subimos el aire acondicionado, lo ponemos más fresquito. Pero la típica familia tanzana que vive en una casa de adobe, que vive con un tejado de latón, pues obviamente una ola de calor puede significar un problema médico importante, incluso riesgo de muerte. Pero tú hablas... Sí, dime. Digo que me contaba Daniel hace unos días que veíamos en Dar es Salaam, dice, cuando hay una inundación aquí, que es cada año, hay algunas, mueren 20 personas. Y te das cuenta de lo que es noticia a veces y lo que no, ¿no? Como ocurre siempre, ya parece que deja de ser noticia. Además, es un lugar en el que tú hablas de la preocupación por la sequía, con ella la muerte de miles de especies. Es algo también que hablamos mucho en este programa, que quizá una de las grandes cuestiones, si no la más grande del siglo XXI, Daniel, puede ser la falta de agua y buscar soluciones a la falta de agua, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí la sequía es un problema importante en todo el este de África, que da lugar a hambrunas. En Tanzania han habido varios años en los que 1 año o 2 años de una sequía prolongada ha significado impactos al Producto Interior Bruto de más del 10%. Y esto genera un shock negativo hacia el país, que está intentando luchar la pobreza y salir de esa situación de pobreza, pero una condición de sequía de un par de años puede destrozar todos los esfuerzos que han hecho durante los 10 años anteriores en crecimiento. En el Banco Mundial estamos trabajando en este proyecto, en el Parque Nacional de Ruaha, que es un parque nacional que está al sur de Tanzania, en el que hay una de las mayores poblaciones de leones, de perros salvajes. Es el parque nacional más grande de todo el este de África, y ahí el río que lo atraviesa es el río Gran Ruaha, que era un río que era perenne, que fluía todo el año, y ahora durante 1, 2, incluso 3 meses por año, durante los últimos 15 años, se seca. Un río caudaloso, enorme, hermoso, se seca 1 mes o 2 meses al año. Y esto, pues gracias a los estudios que hemos hecho, trabajamos con la Agencia Espacial Europea, hicimos una serie de análisis de cuáles eran las causas y efectivamente se demostró que no era solamente esa variabilidad climática, sino que también el desarrollo un poco no planificado de una agricultura extensiva, agresiva con ese río que sacaba agua constantemente para inundar una serie de plantaciones de arroz, generaba básicamente que se secara el río esos 2 o 3 meses al año. Entonces la solución es infinitamente más compleja porque tienes que tratar con comunidades, tienes que tratar con gente pobre que está intentando simplemente ganarse la vida. Oye, Daniel, decíais antes, claro, el cambio climático no es culpa suya y hay pocas cosas que puedan hacer ahí la administración, ¿no? Pero hay otras cosas sobre las que sí puede hacer mucho el gobierno y la administración. Por ejemplo, ¿pueden estudiar las niñas? ¿La mujer se incorpora al mercado laboral? ¿O seguimos en el plan de tener 10 hijos y malcriarlos a todos y perder a la mitad? Sí, bueno, creo que has puesto el dedo en la llaga. Tanzania es uno de los países de mayor natalidad de toda África, tiene más de 7 niños por mujer, y eso obviamente es un país con un crecimiento tremendo. Por ejemplo, la ciudad de Dar es Salaam está creciendo a un ritmo sin precedente en la historia de la humanidad. Y ahora mismo el país tiene unos 38 millones de habitantes y para el 2050 se prevé 150 millones de habitantes. Y realmente es un ritmo tan potente que es imposible planificar, porque es más rápido de lo que el gobierno puede reaccionar. ¿Hay factores religiosos ahí? ¿O las campañas de anticoncepción son rechazadas por algún motivo religioso o cultural? Y perdón por la palabra. Así es, existen muy pocas, no es una cosa que el gobierno apoye, es un tema tabú, digamos. Cuando en alguna discusión sobre desarrollo sale el tema de crecimiento poblacional, es un tema que sale y se esconde a gran velocidad,
porque no se toca mucho. Claro, y a 7 hijos por mujer es imposible que la mujer se incorpore, dejará los estudios a los 13 o a los 15 años cuando tenga su primer niño, y con 7 hijos a lo largo de su vida adulta no va a poder incorporarse al mercado laboral, que es algo en lo que la ONU ha insistido repetidamente durante 20 o 30 años, que es un factor fundamental en el desarrollo de los países. Sí, así es. Por eso hay la triple línea base, que es medio ambiente, salud y educación, son tan fundamentales en estos temas especialmente. Porque efectivamente no hay un trabajo muy directo en la parte anticoncepción, pero sí hay un trabajo en la parte de educación, empoderamiento, desarrollo, y entonces de aquella manera también se consigue que la mujer que estudia, la mujer que trabaja, es una mujer que automáticamente tiene menos niños. Claro. Nos has hablado, Daniel, de un poco una metáfora casi, ¿no?, de ese río seco como efecto directo del medio ambiente, pero el medio ambiente o el descuido del medio ambiente tiene efecto directo también sobre la población. Supongo que vosotros, a medida que también analizáis lo que está pasando y las consecuencias de lo que está pasando, tendréis que hacer proyectos de adaptación para la gente que vive allí y que de repente no tiene los recursos que hace una generación sí que tenían. Sí, así es. Bueno, el gobierno está todavía, o digamos, el desarrollo público está intentando cubrir el gran vacío que ha habido en los últimos 20, 30, 40 años. O sea, la infraestructura que se construye hoy es para las necesidades de ayer. Las necesidades de hoy ya están más por delante de la infraestructura que se puede construir. Entonces uno intenta siempre correr y adelantarse a esa marea poblacional y de crecimiento y de desarrollo, aunque es bastante complejo, y entonces hay que ver cómo maximizar los resultados para unos recursos que son los que hay, que son bastante limitados. Te iba a preguntar, ya que tú estás allí de algún modo como turista, espera, respetar el medio ambiente también pasa por entender el turismo de otra manera, y Tanzania tiene un modelo turístico que es más sostenible que algunos países vecinos, y por tanto es un poco más caro. ¿Tú crees que estamos dispuestos en el mundo occidental a pagar más por visitar un lugar mejor conservado? ¿O estamos también en la era primar del turismo? En mi caso sí, y yo creo que cuando te lo explican lo aceptas, y quien no lo acepta, pues que no venga. Es decir, cuando vas al cráter del Gorongoro y te planteas ir solo con un 4x4, porque ir solo en lugar de con un grupo puede ser una experiencia más personal y más bonita, más enriquecedora, y dices, no, es que cada vez que baja un coche aquí son $300 solo por bajar. Entonces, bueno, pues que vayan solos los que se lo pueden permitir, y si tú quieres bajar al Gorongoro, pues baja con un grupo de gente y reparte costes. Y mira, es muy interesante, ¿eh? O sea, tú ves elefantes en Gorongoro, en Serengeti, y te dicen que en los últimos 3 años se han matado 60.000 elefantes. Caza furtiva. Y después hablamos de cambio climático. Pero es que el cambio climático en realidad parece un problema menor en lo que es la agresión al medio ambiente que estamos viendo por otras causas humanas. Y cuando dices 60.000 elefantes en un año, esto no son solo cazadores furtivos. Claro que son cazadores furtivos, pero aquí hay una estructura montada, porque no, si fueran 7 o 10 podrían ir por la noche cuando los guardaparques no los ven, pero para quitar colmillos de 60.000 elefantes y enviarlos el marfil a los chinos, aquí hay algo que esta estructura de alguna forma es indudable que salpica un poco hasta estructuras gubernamentales. Claro. Porque igual sí que hacían de la misma manera que se tratan o no se tratan temas como el crecimiento poblacional, pues esto también. Y luego hablábamos relacionado con esto, con Daniel, de la caza legal, de las reservas de caza, que dices, ¿cómo alguien que a muchos no lo podemos entender, que alguien se acerque con un rifle a un elefante y le pegue un tiro en la cabeza, porque no tiene ningún mérito, porque un animal es más difícil cazar un conejo, y está inmóvil allí, pobre, y le ves agonizando y te dicen que hace falta varios tiros. Es uno de los poquísimos animales del planeta que se reconoce en un espejo. Esto indica una inteligencia muy avanzada y un grado de autoconsciencia que eso está solo al alcance de los grandes monos, de los que nosotros los humanos somos un ejemplo, y de los delfines. Un perro no se reconoce en un espejo, se ve en un espejo y ataca al otro perro porque se cree que es otro perro el que tiene enfrente. Interesante lo que contáis, nos hace, no sé, creer un poco más a los elefantes y un poco menos a quienes han matado elefantes. Así que, Daniel, tú eres, decía, especialista en medio ambiente en el Banco Mundial, pero no solamente medio ambiente, es también casi, por lo que contáis, luchar contra las mafias. Sí, bueno, es un tema realmente complejo.
uno se da cuenta cuando trabaja en esto que es una mafia tan especializada como puede ser un cartel de droga o puede ser un de tráfico de personas. Es un negocio altamente beneficioso y por lo tanto hay gente dispuesta a jugárselo todo por acceder a ese negocio. Y bueno, aquí en Tanzania en los últimos años han habido grandes progresos en materia de lucha contra la caza furtiva porque se están aplicando métodos de inteligencia. Anteriormente se aplicaba mucho el control y la patrulla, hasta que se dieron cuenta de que las grandes extensiones que están bajo protección, teniendo en cuenta que Tanzania es el doble de extensión que España, aunque en los mapas parezca que no, Tanzania es 1 millón de kilómetros cuadrados, de los cuales casi 1/3 está bajo protección, de algún modo. Es imposible que uno pueda hacer patrullar toda esa extensión con jeeps, con rifles, y no tienen los recursos. El país obviamente pensaría gastárselo antes en sanidad o gastárselo en educación. Y entonces, aplicando técnicas paramilitares de investigación y de alta inteligencia, siguiendo a las mafias, al que ordena, han conseguido de manera muy eficiente desarticular varias mafias que totalmente casi de ciencia ficción, como un documental que se estrenó hace poco, producido por DiCaprio, los Juegos del Marfil o The Ivory Games, como enseñan precisamente ese tipo de lucha contra estas mafias. Sí, lo recuerdo ese documental. Oye, os agradezco mucho, no solamente la conversación, a Daniel Mira Salama, especialista en medio ambiente en el Banco Mundial, que está en Tanzania, junto a nuestro Pera Estupiñán. Os agradezco que hayáis estado dando vueltas durante un rato para conseguir una mínima conexión a Internet y poder tener esta charla, porque por teléfono era imposible. Daniel, suerte con tu trabajo en el futuro. Un abrazo. Muchísimas gracias, muchos saludos. Y Pera, no sé si te veo la semana que viene o sigues por allí. Sí, no, ya estoy regresando. Tengo ese efecto curioso cuando vas de viaje, estás entusiasmado, pero los últimos 2 o 3 días empiezas ya casi a querer regresar. Y dices, ostras, no, que sean las últimas 2 o 3 horas, pero no, ya estás como de bajón, ¿no? Además me sé de una pequeña que te está esperando. Un abrazo, Pera. Hasta luego. Hasta luego. Javier San Pedro, hasta luego, Javier. Adiós. Both in the same place, didn't know how to say the words, with my heart ticking like a bomb in a birdcage, left before someone got hurt, 'cause it was what I wouldn't do. I had you, babe, I had you, it was what would I do, and I had you, babe, when I had A vivir que son 2 días. Javier del Pino.